Hoy la noticia número uno en Europa sobre el caso de esta niña, Noelia Castillo Ramos, esta joven que apenas con 25 años, pues se le aprobó la eutanasia tras casi 2 años de batalla judicial para que le permitieran morir de una manera asistida. Ella quedó, como ustedes han visto, parapléjica después de un intento de suicidio en 2022, sumida en una depresión profunda porque fue víctima de un ataque de abuso sexual en grupo, agresión múltiple. Varias personas, varios hombres la atacaron y ella, no siendo una adolescente, no pudo soportar eso. Justamente para hablar de lo que en República Dominicana también debería ser una conversación importante, que son los ataques sexuales, los asaltos sexuales y las consecuencias de estos traumas. Además, si la eutanasia o la solicitud, esa necesidad que sienten las víctimas de desaparecer, de morir, debe ser algo que se traiga a la conversación en República Dominicana. Para ello he invitado a la doctora Francis Báez, psiquiatra. La doctora está en un congreso en Panamá y ha tenido la gentileza de, a pesar de la hora, conversar con nosotros. Doctora, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, Yulisa. Gracias por estar ahí, doctora, siempre disponible y pendiente. Así es. Cuéntenos, Mira, doctora, usted ha escuchado la historia de la joven Noelia Castillo Ramos. Esta niña española, vi varios videos de ella, desgarradores todos. No hay nada que ella no diga que no te llegue al corazón. Cosas que han pasado en República Dominicana, violaciones en grupo, más de uno, y uno no lo visibiliza o no le da la dimensión que tiene hasta que no hay un punto de quiebre como este. Ella no pudo superar el trauma y la depresión a la que se sometió luego de este evento. mira, por eso es la importancia de que inmediatamente los padres o el familiar se dé cuenta de que, un familiar suyo ha sido víctima de una violación, debe de buscarse una ayuda. Porque a eso es que se le llama que reducir lo más que se pueda lo que es el estrés postraumático. En cualquier tipo de desgracia, y en este caso de violación, que esto es lo que nos atañe, que no se trabajó, porque si se hubiese trabajado no hubiese llegado al extremo de intentar suicidarse. Y aquella vez ella lo intentó, no lo logró, quedó parapléjica, pero seguía el estrés postraumático, seguía su dolor, seguía su depresión. Entonces, ¿qué tenemos que ver? ¿Hasta dónde fue tratada y cómo fue tratada? Porque te voy a decir algo. No es una opción el matarse. No es una opción el suicidio. Y antes de que ocurra un suicidio, deben de tomarse la medida. Y si ocurrió, tomarse también la medida para que esto no vuelva a ocurrir. Para eso hay tratamiento, Yulisa. Y en Europa, específicamente en España, es uno de los tratamientos de elección, que es la terapia del sueño. Esto inmediatamente borra las ideas suicidas. También hay un medicamento que se puede intranasar que se llama ketamina, que le quita esa opción al cerebro. Pero estamos hablando de una paciente que no se sabe si ese tratamiento se le dio, que lo dudo, porque si se le hubiese dado, no tuviera el cerebro dándole la opción de que la salida a todo esto y a su descanso, como lo dice ella, era la muerte. Entonces, ¿qué beneficio tiene la justicia cuando la justicia autoriza a que se mate? O que la maten, o que la hagan dormir. Esto no es dormir, esto es morir, porque el que duerme despierta. Entonces, si vemos aquí a una persona con una depresión mayor, de mucho tiempo de evolución, sea por el trauma de la violación, sea porque no fue tratada, sea porque no lo dijo, sea porque el tratamiento que le pusieron no fue el adecuado. Por eso no estoy de acuerdo con muchos países actuales que siempre dicen, no, el paciente decide. No, va a depender del grado de conciencia y de juicio y raciocinio lógico, porque si es por ella, decide morirse. Pero como la familia, nosotros tomamos la anuencia de la familia, nosotros podemos intervenir, podemos dar un tratamiento que borre las ideas suicidas y que nuestros pacientes no tengan que morir, sino que puedan vivir y que después lo cuenten.
que yo tuve una depresión. Inclusive, ese tratamiento es tan efectivo, Yulisa, que los pacientes olvidan que la escena suicida. La Oh, olvidan. ¿Me entiendes? Yo tengo banqueros yo recuerdo un banquero un gerente de un banco, que él se tiró de su banco y de un sexto piso y quedó envuelto en los alambres. Se dio un golpe en la cabeza y yo lo interné, le hice una tomografía, no tenía nada en la cabeza, un simple golpe fue solamente con lo que nosotros llamamos un chichón, como decimos, y no hubo fractura en el cráneo y nosotros le dimos la terapia de sueño. Y esa persona salió del conflicto, no se recuerda que intentó matarse y está vivo hoy. Entonces, oh. ¿qué pasó con esta joven? Muchas cosas, muchas cosas. ¿Como cuáles? Permitirle que ella misma decidiera. Pero precisamente, nosotros tenemos, o yo lo tengo como base, si tú en un momento decides quitarte la vida, ya tú no eres responsable de ti. Exacto. Porque tú no estás tomando la decisión de cuidarte. Tú no estás tomando la decisión de protegerte. Y se supone que un ser, un adulto, que por eso esa es mi definición de adulto, aquel que puede mantenerse, cuidarse y protegerse a sí mismo en todos los escenarios. Entonces, esta muchacha ha tomado la decisión de no existir porque ya no aguanta. ¿Qué es lo que no aguanta? El dolor emocional. ¿Qué es lo que no aguanta? El trauma que se repite cada vez que pueda en su cabeza y se hace como un sobrepensamiento a lo que vivió. Muchos pacientes, yo recuerdo en mi especialidad a una enfermera que fue violada por un grupo, siendo una Ujú. adulta. Y esta muchacha hizo un trastorno disociativo. Un día se le olvidó el nombre de ella y el nombre de toda su familia y de todo el mundo. Y la llevaron muda. Y por el examen ginecológico nos dimos cuenta que fue violada, maltratada y todo. Y cuando le dimos de cena un guineo, esa muchacha, el guineo lo visualizó como un órgano sexual masculino. Y lo que hizo fue que extrayó la bandeja. Y nosotros poco a poco, trabajando con ella, le dimos terapia. Lo que todo el mundo le tiene un miedo, la famosa terapia electroconvulsiva, que nada más es una descarga de 12 voltios a nivel cerebral y cambia totalmente el funcionamiento de las sustancias cerebrales. Y el cerebro que pensaba no vivir, quiere vivir. El que estaba depresivo, se le va la depresión. El que estaba psicótico, o como le llaman ustedes, alucinando, y que se le fuga la mente, vuelve su mente. Doctora, dijo hace un momento que una persona, una víctima que toma la decisión de dejar de vivir, ya a partir de ese momento no debe seguir tomando decisiones sobre su persona. Exacto. Y la justicia, que es lo que a mí me apena mucho. Y fíjate que te estoy hablando de un país supuestamente primermundista, no Claro. tercermundista Que como nosotros. nos lleva varios años a nosotros. Claro. Y te voy a decir una cosa, en Europa fue que nació la psiquiatría. Pero a veces se está llegando a darle a la persona un derecho tal que tiene derecho a dejar de existir. ¿Y quién le da ese derecho? Si tampoco él tuvo el derecho de venir a este mundo. Entonces, el que no tiene el derecho de venir a este mundo porque no se trae a sí mismo, tampoco puede sacarse de este mundo a sí mismo, ni tomar la decisión de que otro lo saque. Porque aunque no se ve así en la famosa justicia, es que eso es quitar una vida. Eso es una muerte asistida. ¿Me entiendes? Eso es una muerte asistida, exactamente. ¿Entiendes? Y ella tiene un dolor, pero no es un dolor físico, es un dolor emocional. Emocional. Entonces, ¿qué pasó ahí con los antidepresivos? ¿Qué pasó ahí con la terapia electroconvulsiva? ¿Qué pasó que esa paciente no se lo dieron? Porque ella también decidió no beberse los medicamentos. Porque ella también decidió que no le dieran el tratamiento. No, precisamente el paciente no sabe. Yo tengo el testimonio de personas que tuvieron COVID en el tiempo de COVID y esa persona tenía una madre, te estoy hablando de un médico, que ella dio el testimonio después. Ella tenía una única hija, que era su vida, su todo. Pero ella en un momento enterró en COVID y COVID le afectó el cerebro y ella entró en una depresión tan grande que ni una foto de la niña, con toda la palabra linda de la niña que le escribió, una niña de 8 años y todo, ella quería vivir. Ella no quería que le pusieran los medicamentos en intensivo ni nada. Y es médico. ¿Por qué? Porque la depresión la llevó tan profundo que ella no sabía ni lo que hacía, ni lo que estaba sucediendo con ella. Cuando yo la traté, que ella pudo salir de ahí, en el primer congreso que se hizo de salud mental para las víctimas de COVID,
y para los que trabajaron COVID, que fue un estrés muy grande, un burnout, ella decidió ir a dar el testimonio. Ella dijo, señores, cuando uno está en una depresión mayor, uno no se da cuenta ni de lo que habla ni de lo que dice. Y yo me quería dejar morir y no me estaba dando cuenta que me estaba dejando morir. Gracias a que esa doctora se impuso ante mi familia y mi esposo la apoyó, hoy yo estoy viva. Y digo, no fue en vano, porque puedo seguir. Así mismo hubiese dicho esa joven, si hubiese tenido un tratamiento. Y yo me imagino hoy cómo está ese padre. Qué dolor tan grande, qué impotencia tan grande de tener mi hija viva y no poder yo como padre tomar la decisión ante un juez porque ella es mayor de edad. Pero ese juez que sabe de salud mental, que sabe de psiquiatría, para él dar una sentencia y darle un permiso a otro de que aplique algo para que la vida de esa persona se vaya. O sea que una ¿Dónde persona en está la depresión, humanidad? doctora Francis, una persona bajo los efectos de la depresión, como la misma persona Noelia Castillo en España se ha entendido, ella decía, quiero dejar de sufrir, ya no aguanto Pero más el sufrimiento. Una persona en esa condición, no debe de valorarse su diálogo, no debe de valorarse su petición, porque yo te voy a decir una cosa, a ese juez le faltó mucho. ¿Tú sabes por qué le faltó mucho? Porque ese juez debió de tomar desde el punto de partida cuando ella se tiró la exacto. primera vez que se intentó suicidar. Y ese juez tenía que ver que ella estaba utilizando los canales legales para perder su vida. No era por el dolor lo tenía desde antes. Ese juez lo que tenía era que fallar y decir, llévenla a un centro psiquiátrico y que le hagan todo lo que tengan que hacerle para que le ayuden a no sentir ese vacío, que regularicen esos neurotransmisores cerebrales para que ella quiera vivir y ese trauma no la atormente y que coja todos los tipos de psicoterapia. Eso debió de ser lo que ese juez debería de pedir. Doctora, Fíjate que no tomó en cuenta ni la iglesia que lo condena, sí, porque el único que tiene el derecho a quitar la vida de Dios. sí. No tomó en cuenta los derechos humanos, ni tomó en cuenta tampoco los derechos familiares, legales. Simple y llanamente tomó en cuenta la palabra de una enferma. Eso es como que cualquier paciente con alucinaciones vaya y acuse a cualquiera, diciéndole que fue y que lo quieren matar, y que los jueces tomen esto en serio y no averigüen que es un paciente que está psicotizado y que es un paciente psiquiátrico. Para mí fue una mala falla de esos jueces. Para mí, esos mismos jueces, quién sabe qué tan enfermos están, o qué tanto ellos deben de saber hasta dónde está su limitante. Y vuelvo y repito lo que dije hace la semana pasada. El sistema judicial a nivel mundial debe de estar asistido por peritos profesionales de la salud mental. Porque cuántas malas decisiones han tomado los diferentes tribunales ante pacientes enfermos mentales por no tener la asesoría de quien estudiamos esto. Doctora, Porque ellos decía, estudiaron la ley, pero no estudiaron las enfermedades mentales. Y no sabe hasta dónde llega una enfermedad mental. así es, dice la historia de la familia de la joven Noelia Castillo, que murió a mediodía de hoy, dice que ella padecía dolor crónico irreversible, trastorno límite de personalidad y Claro. depresión desde los 13 años de edad. Esto Ok. hace sensato, quizás no sensata la decisión, pero conecta este cuadro desde los 13 años con la decisión que ella quería. Y si viendo este cuadro clínico, ¿sería esta situación de depresión posible de que estuviera antes del ataque que ella tuvo, doctora? Mira, hay que ver a qué edad fue el ataque, porque si el ataque fue cuando niña, que creo que fue cuando niña, Sí, fue cuando estaba ¿me adolescente. entiendes? Cuando estaba adolescente, entonces te voy a decir algo. Todo trauma no tratado va a traer un trastorno de la personalidad. Y el trastorno límite se define
como una sensación crónica de vacío, falta de afecto, inestabilidad en sus decisiones, conducta de alto riesgo, autolesión. Entonces, si tenemos un trastorno límite, que vuelvo y caemos lo mismo, ese juez no se asesoró con un perito de salud mental. Dice que se Porque basaron en la Constitución de España, porque es una ley aprobada. sí, pero que la Constitución no está por encima de la vida, de la preservación de la vida. El recurso más caro y más grande que tiene el ser humano, el que tiene el mundo, es la vida. Es el recurso más valioso. Y una Constitución no está por encima del recurso más valioso. Porque precisamente la Constitución existe para que el recurso más valioso persevere, para que el recurso más valioso se cuide, se proteja, que es una nación, y la nación está compuesta por sociedad, y la sociedad está compuesta por familia, y la familia está compuesta por individuos. Sí, sí. Entonces, ellos mismos se están contradiciendo. Y esa Constitución está entonces contra la humanidad, contra sus propios seres humanos. Recibimos el dato, oiga doctora, el ataque fue en 2022 y ella murió de 25 años, o sea que ya tenía... No, ya ella era una límite. Ya era... Sí. Ya ella era una límite. Y eso de límite viene por un trastorno que ella ha tenido desde pequeña, quizá en un hogar disfuncional, como dicen los periódicos. Entonces, en un hogar disfuncional, los hijos se involucran en los pleitos de los padres y al final estos niños se crean depresivos. Estos niños se crean con ese vacío, con esta sensación crónica de afecto, y va dando depresiones. Y las depresiones mayores, entonces, hacen y conducen a los pacientes, a los jóvenes, a hacer autolesiones, inclusive todo tipo de conducta de riesgo, desde sexualidad hasta uso y consumo de sustancias. Y nosotros sabemos que en Europa se utiliza mucho el famoso hachís, que es el cannabinoide, y que los jóvenes lo utilizan, y para ellos eso es algo tan normal, y eso no es nada. Y eso también lleva a tener conductas y pensamientos que te llevan a un trastorno. Inclusive hoy mismo, precisamente un español estaba exponiendo el tema, porque ellos pertenecen a la Sociedad de Patología Dual, significando las enfermedades psiquiátricas relacionadas con drogas. Y hablaban que muchas de las personas que usan sustancias ya vienen con un trastorno psiquiátrico, o sea genético, o por algún tipo de problema, y consumen la sustancia. Y que otros que consumen la sustancia tienen una genética, y la sustancia saca para afuera esa genética psiquiátrica, y el paciente se queda en una total psicosis, o una total crónico, le llaman psicótico crónico, o esquizofrénico, o espectrum psicótico. Y en ella, en este caso, fue un espectrum afectivo o depresivo. Y esta niña, si venía con un trastorno límite, ya el juez tenía que tomar de por sí este diagnóstico como una enfermedad psiquiátrica, y no darle aquiescencia a su petición, ya que esta niña venía con un trastorno psiquiátrico. No importa que ella hubiese sido luego violada por grupo, porque muchas veces esas violaciones en grupo, ¿tú sabes qué es lo que pasa, Julissa? Que están metidos en uso de sustancias, y todos vienen, consumen la sustancia juntos, se vuelven locos, les sube la libido, toditos juntos tienen relaciones, y después una violación. Pero ella viene con el trastorno, ella viene quizá con probable consumo, que si se busca bien en la historia vamos a encontrar algo y más, porque personas totalmente conscientes no se van a agrupar para hacer una violación. Muy lamentable, doctora. Entonces, hay un error totalmente en esos tribunales, porque eso no se hizo una investigación a fondo. Y si tenía el diagnóstico de trastorno límite, ellos debieron de pedir un peritaje a la Sociedad de Psiquiatría Europea, específicamente a la española, y tomar lo que dijeran esos peritos, no basándose en Constitución, porque aquí estamos hablando de una enfermedad.
O sea que no República de, no, no, Dominicana no de un ser humano o de un ciudadano común y corriente sin ningún tipo de alteración. nos quejamos mucho de las leyes en República Dominicana, sin embargo, países que parecieran más avanzados, doctora, en este tipo de casos, pues uno pensaría qué tan avanzados están si no se toman en consideración los historiales previos antes de tomar una decisión como esta, que es permitirle a un ciudadano que pierda la vida porque ya no quiere seguir luchando con la situación en la que vive. Es Y lamentable. yo te estoy segura, Yulisa. Ay, que porque esa muchacha no cayó aquí en República Dominicana, hermano Francis Báez. De verdad, Gracias. manita. Gracias, Otro doctora. fuera la historia. Si ese papá hubiese viajado, si ese papá hubiese salido para República Dominicana con esa muchacha, otra fuera la historia. Porque Lamentable, yo he muy tenido lamentable. pacientes que se han intentado matar 3 y 4 veces. Y hoy están viviendo y gozando. Así es. Gracias, doctora Francis. Qué gusto que pueda conversar con nosotros, que le vaya bien en su congreso Encantada. en Panamá. Cuando regrese, pase por aquí que le estamos esperando. Está bien, mi negra. Ay, buenas noches. Buenas noches a la doctora Francis Báez,